Moi boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias por achegarvos hoxe ata aquí para esta charla carón do Breogán. A verdade é que hai que agradecelo porque coa tarde que fai estase de maravilla na rúa. De telo previsto podíamos tela feita perfectamente na praza de San Marcos ou en calquera outra. A verdade é que hoxe é un deses días nos que se sinte moi a gusto de poder estar sentada nesta mesa porque non fai falta guión. A miña esquerda está Paco Rivera, que é un dos informadores que máis anos dedicou o Breogán neste medio século de vida. Como podedes ver, aquí o noso carón exhíbese unha exposición os 50 anos de Breogán que está chea de imaxes inesquecibles e que reflexa toda a historia, toda a trayectoria deste clube tan querido. Eu estou convencida de que hoxe Paco nos vai a contar un montón de anécdotas, un montón de historias que seguramente todos nós descoñecemos, polo menos na súa maior parte, non? E el foi a grande testemunha das retransmisións que fixo do Breogán, foi o gran retransmisor radiofónico que contou dende os inicios e as primeiras batallas deste clube na pista deste equipo ata os grandes momentos. Polo tanto, é a persoa que máis coñece dende dentro e dende toda a trayectoria o Breogán. Esta charla leva por título, como todos xa saberedes, Historias, Segredos e Valores do Breogán. Así que vamos a escoitar as súas verbas. Xa sabedes que ás veces son punzantes, outras veces son agarimosas, pero seguro que non nos van a deixar indiferentes a ningún. E eu quero, antes de rematar, aproveitar para agradecer unha vez máis a todo o persoal da casa, de xeito significado persoal do museo que se involucren, como sempre, en todos e cada un dos traballos que levamos a cabo. Moitas gracias. Agradeceros a todos vuestra presencia aquí, hoy de una manera especial porque hay que tener muchas ganas de escuchar cosas del Breogán, y ya no digo escucharme a mí, para en una tarde tan agradable como esta, venir a pasar aquí el rato. Quiero sentar unas premisas antes que nada, que son: yo no tengo prisa ninguna, hasta las 10 menos cuarto, en que viene un señor a buscarme aquí porque le voy a hacer una entrevista y un fotógrafo del Progreso. Por lo tanto, y encantado de seguir hasta ese momento. También os digo que, de la misma manera que señalo eso, en cuanto veáis que esto puede resultar un coñazo o aburrido, no tengo ningún problema para parar. La idea es contar unas cuantas cosas y después, si os apetece, abrir un pequeño periodo de coloquio, porque probablemente algunas cosas queden en el aire o yo sea excesivamente prudente y no la redondee y entonces diga: hombre, ya que dijiste esto, ¿por qué no dices quién? Y entonces yo, si es viable decir quién, pues no tengo ningún problema. Antes Juan Olas me decía que a las 9 menos cuarto tiene que irse porque tiene una obligación mucho más importante que estar aquí y se va ahí tan tranquilos. Confío en que lo hagáis con la confianza, estamos todo gente que nos conocemos y ya saben aquello, sabéis aquello de lo bueno de Lugo es que todos nos conocemos, o lo bueno de Lugo es que nos conocemos todos y lo malo que todos nos conocemos, ¿no? Bueno, antes de empezar quisiera dar una pequeña pincelada de un par de minutos de lo que era Lugo cuando se fundó el Breogán, que era una ciudad cuyo casco urbano no creo que tuviese mucho más de 40.000 habitantes, el municipio andaría por los 60.000, los 20.000 del municipio tenían una muy escasa relación con Lugo, no era frecuente como ahora ver un señor de un sitio a 20, no sé, de Rozas, por ejemplo, asistiendo aquí a un partido del Breogán o del Lugo, o al cine o a tomar copas. O no era frecuente, o sea, si éramos 40.000 en el casco urbano, pues 40.000 éramos. Una ciudad como ahora, pero más todavía, con una pequeñísima autoestima, con un complejo de inferioridad absoluto respecto a todo, en el deporte, en la cultura, en la gastronomía, en todo. O sea, la falta de autoestima del lucense era tremenda y sigue siendo bastante preocupante. Pero entonces, más todavía, no había universidad,
que eso se ha notado muchísimo, la presencia de los centros docentes nuevos. Había, paradójicamente, más industria. Había aquí empresas con 1000 trabajadores, como era Frixa, o con 400 o 500 o 300, como podía ser Abella, o con 200, como podía ser Complesa. En fin, en eso, curiosamente, estábamos mejor que ahora. Y entonces, de repente, sale este invento del Breogán y nos agarramos a eso como a un hierro ardiendo. O sea, era una manera de proyectarnos que además fue muy rápida. El peligro de las cosas que se plantean en Lugo es que tardan en hacerse realidad y la gente se cansa. Lugo, yo lo digo con mucha frecuencia, es la ciudad de las primeras y las segundas ediciones. El encontrarnos, por ejemplo, con una prueba de piragüismo como la que se va a celebrar este fin de semana, que cumple su edición número 61, pues en Lugo es una cosa de locos, impensada. Y entonces el Breogán tiene la ventaja cuando se echa a andar, que es empezar y estar prácticamente ya en la élite. En aquel entonces había en Lugo, ahora sigue siendo prácticamente igual, 3 medios informativos importantes en Lugo Ciudad, Radio Lugo en Radio La Primera, El Progreso, por supuesto, en prensa, y en aquellos momentos nace Radio Popular, una empresa joven con un apoyo económico tremendo, que se permite el lujo de contar por vez primera con unos estudios propios en un edificio propio, con una plantilla en la que había técnicos de sonido, locutores, redactores, jefes de programas, jefes de emisiones. Era una cosa, oye, que llegamos a ser, entre colaboradores fijos muy bien pagados y personal fijo, cerca de 30 personas. O sea que ahora mismo yo creo, Paco Basanta a lo mejor lo sabe mejor que yo, no creo que entre todas las emisoras sumen 30 trabajadores, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues entonces había dinero, estábamos empezando y de repente se nos ocurre apostar por algo. Y apostamos por el Breogán. Y resulta que la cosa funciona. Primero, porque la gente tenía ganas de seguir algo en lo que se ganase. Y después, porque teníamos medios para seguirlo. Yo he transmitido partidos desde el campo del Orense, que era la antesala de las casetas del Estadio José Antonio. O sea, era en la tierra, que allí fue donde sufrí el primer percance en la transmisión, que fue que me cortaron la línea, y era una de las primeras, porque debía estar el Breogán todavía en tercera división, y tuve, en segunda ya estaba, bien. Yo de fechas no me he preocupado en absoluto, porque lo importante es la historia, no el momento, pero vamos, situándolo más o menos. Tuve la suerte de que en una casa cercana tenían teléfono y se veía el campo, y transmití el partido por teléfono desde una casa. Ojo. En una época que las transmisiones no son como ahora, que te llevas un cacharro de esto, que tiene tarifa plana y que puedes hablar con Estados Unidos gratis o chatear o por el Sky, eso como se llame, entonces había que poner para las transmisiones deportivas una línea telefónica, o sea, había que pagar lo mismo que costaba, y costaba un montón poner un teléfono en casa. Yo recuerdo que eran, yo no sé, pero en mi casa de mis padres, cuando se puso el teléfono, que debió ser el año 50 o por ahí, costó más la línea, o sea, la instalación del teléfono que el sueldo que ganaba mi padre en un mes. Bueno, pues en aquella época os hablo de que costaba la línea 15 o 20.000 pesetas, que era una fortuna. Yo ganaba, no llegaba a 5.000, era mi sueldo de redactor. Y después había que pagar 3 minutos o fracción, de tal manera que, aparte de esos 20.000 pesetas, cada 3 minutos te corría el contador. Y nosotros tomamos el acuerdo, por cierto, muy rentable, de hacer transmisiones cuando las cosas iban bien, larguísimas. O sea, nosotros hemos llegado a transmitir partidos de 5 horas, porque transmitíamos 1 hora antes, y después, si se ganaba, nos liábamos. Yo me acuerdo concretamente el de Vitoria, aquel famoso de la permanencia, que yo no sé, y eso que era la hora de comer, pues no sé, estuvo 1 hora, hora y media después. Claro, la gente cuando se gana está deseando escuchar historias, y entonces nosotros las contábamos. ¿Qué ocurrió con aquello? Pues que estuvimos un montón de años transmitiendo partidos del Breogán, después nos pasamos al Lugo,
y después añadimos el Xuncas. Llegó un momento en el que se transmitían todos los partidos del Breogán o casi todos los partidos de Lugo, incluso un regional preferente o casi todos, y todos los partidos del Xuncas o casi todos. Digo casi todos porque a veces había alguna dificultad y no se hacían, pero en general todos. Fue un chollazo económico para la emisora, un chollazo que yo no entiendo ahora cómo esas cosas no se hacen. Lo que pasa es que yo he perdido ya la perspectiva y también tengo que decir que ha bajado mucho el conocimiento del medio que tienen los responsables de los medios, que tienen muchos más objetivos económicos que profesionales, no dándose cuenta de que lo primero que tienes que hacer para ganar dinero es dar buenos productos. Pero, en fin, no me voy a meter en eso porque después me puedo... Estaba muy organizado porque los martes había un programa que hacías tú que se llamaba Tribuna Deportiva. No, lo hacíamos todos los días... Sí, pero los martes entrabas en conexión con Fernando Sobrino, que era un periodista que estaba en Ores. Sí, sí. Y hablabas de cómo iba a Ores, Sí. Y otro día entraba otro de Nosotros hacíamos un programa de deportes todos los días de hora y media, todos los días del mes y todos los días del año, verano incluido, vacaciones incluidas, hora y media como mínimo. Y eso la gente lo agradecía. Al lado, además, teníamos la suerte de que Radio Lugo, que en aquella época tenía muchísimos más programas en cadena que nosotros, tenía muchas dificultades para disponer de tiempo, cuando nosotros no teníamos en cadena nada. Y eso era una ventaja porque ellos, aunque quisieran, no podían y nosotros nos sobraba para hacer. Situado cómo estaba la historia, el panorama, yo durante mucho tiempo estoy viajando con el equipo, no a los partidos del equipo. Y eso me permitía vivir en la proximidad un montón de situaciones divertidas, tristes, serias, preocupantes, en fin, había de todo. Lo que pasa es que, obviamente, yo no me voy a referir aquí nada más que lo agradable, porque lo desagradable lo he olvidado todo. Pero, por ejemplo, aquí hay gente como Pirulo, que tiene que acordarse en aquel famoso partido de Oximesa en Granada, que acabamos en la estación... ¿Tú también estabas, Marcial? No. En la estación de ferrocarril de Granada, con el cuñado de Pirulo, a las 6 o a las 7 de la mañana, tomando unos bocadillos que nos dieron de una cosa picante, terrible. Y antes de eso, no habíamos estado en la adoración nocturna, precisamente, ¿no? Esas cosas ahora no suceden, ni hay ninguna relación, ni hay ningún contacto. ¿Sí? Después de haber ganado al Oximesa, que tenía un presidente que decía que la próxima temporada tenían pensado fichar un muy buen delantero centro. Al Pivo le llamaba delantero centro. Era un señor que era el director gerente de Oximesa, que, por cierto, en la célebre promoción de Melilla fue el único equipo que no estuvo en el hotel en el que estábamos todos, un hotel de una estrella, que después contaré alguna historia de él, y estaban ellos en el parador de turismo. Todos los demás estábamos en aquel hotel infame, que se comía horroroso, y que la liberación... Bueno, ahí está también Paco Basanta, que era... Lo que pasa es que Paco Basanta iba en plan deportista de aquella, ¿no? Y en aquel hotel fue la salvación un señor que se incorporó a la expedición después, ¿te acuerdas, Paco? Y trajo jamón del Torre de Núñez, trajo, pues yo no sé si lo traía ya cortado, yo supongo que sí, pero un montón, y cuando apareció el señor, nos abalanzamos al jamón como era tremendo lo mal que se comía allí. Bueno, ya era un hotel de una estrella, ¿no? Ya os podéis imaginar. Bueno, historias. Vamos a ver. Os voy a contar, a ver si me equivoqué de papel. La primera del Oximesa. Partido del Oximesa, vosotros sabéis lo ocurrido. Quique Rozas intentó evitar que le currasen a los árbitros, no pudo, porque en un momento que estaba atendiendo a José María García, los árbitros, alguien les aconsejó que saliesen, y cuando salieron les estaban esperando para felicitarlos. Había un tumulto de caray. Y entonces
os doy mi palabra de honor que esto que os digo es exactamente así, que no exagero ni endulzo nada. José Luis Otero y yo estábamos con nuestros hijos y dijimos, mira, a mí me apetecía estar en el meollo, pero aquí puede haber lío, entonces nos vamos a las gradas y vemos los toros desde la barrera. Efectivamente, estábamos allí con los niños, el de José Luis podía tener 3 o 4 años, porque esto debió ser en el 87. Bueno, pues tendría por ahí, no lo sé, era muy pequeño y el mío era un poco mayor, pero pues si fue en el 87, mi hijo tenía 12. Y nos quedamos allá arriba. Y de repente salen los árbitros y les sale la masa aquella a perseguirlos. Y entonces ellos corren, pero se ve que bueno, yo no sé si fue por eso o porque se les cayeron. Resulta que las bolsas en las que llevaban el equipaje les caen o las sueltan y se marcha todo el mundo hacia la trampa aquella que tenían preparada con la red y quedan en el medio de la pista las bolsas. Y entonces le digo yo a José Luis, vamos a coger las bolsas. Entonces bajamos, cogemos las bolsas, allí seguía el lío entre la policía y nosotros nos metemos en el coche de José Luis y digo, estas bolsas nos van a dar a nosotros un notable rendimiento. Y cogimos y con las bolsas nos fuimos a la policía municipal y les explicamos, mire, nosotros creemos que son de los árbitros, pero no lo tenemos seguro. Entonces, lo primero que queremos es deshacernos de ellas, dejarlas aquí. Lo que sí les agradeceríamos era que abriesen ustedes una relación de las cosas que hay dentro. Ustedes se quedan con una copia y nos dan otra a nosotros. Efectivamente, la policía muy amable, debía ser las 12 o las 11:30, nos da eso y nosotros nos quedamos con las chismas. Entonces nos enteramos de dónde están los árbitros. Y los árbitros, yo no sé si estaban... Bueno, la realidad, para no alargarme, porque quedan muchas cosas que contar. Los localizamos al final a las 3 de la mañana en la comisaría de policía. Y estaban declarando. Y entonces yo me acerco allí, le digo, mira, vosotros, vuestras bolsas, las perdimos, nos las robaron. Dije, bueno, mira, somos de la COPE y tal, queríamos haceros una entrevista. No, de ninguna manera, ¿cómo vamos a hablar de esto y tal? Vamos a hacer, yo sé dónde están las bolsas. Entonces, si hacemos la entrevista, yo os digo dónde están las bolsas. Y si no hacemos la entrevista, yo no os lo digo porque yo no tengo obligación. Me hacéis un favor y yo os hago otro. Aguantaron hasta las 5 de la mañana. El avión les salía a las 8 y a las 5 se rindieron. Y a las 5 de la mañana les hicimos una entrevista. Y a las 5 de la mañana fuimos con ellos a la policía municipal, cogimos leímos, llevaban varias toallas robadas de Meliá, tenían allí, bueno, sí, muchas cosas, ¿no? Sacó la policía, no sé qué, conformes, firme. Bueno, excuso deciros al día siguiente la que armamos y excuso deciros el cabreo monumental que se cogió José María García, que andaba detrás de la historia. Nos puso a parir. Yo pasé un mal rato porque incluso estaba de secretario general del Consejo de Administración de la COPE, Tomás Martín, el que fue después, el que fue presidente, secretario del Comité Olímpico, algo así, Pedro Antonio Martín Marín. Y a este le presionaron y a mí además desde la propia emisora me atacaron. Estaba Agustín Castellote, que se portó muy mal, estaba otro que ahora está en lo de la COPE, que también se portó muy mal. Agustín Castellote se portó muy bien y sobre todo se portó muy bien la emisora de Lugo, que me respaldaron. No, ¿quién? Muy mal. O sea, qué falta de tal, no sé qué. Yo mandé al comité de empresa 6 folios contando todo y además José María García se creció al ver que de la propia emisora estaban atacándome, ¿no? Y después yo tenía sobre todo una cosa, que el director general era José Andrés Hernández, muy amigo mío, que había sido 15 años director de COPE de Vigo
y que de ninguna manera consintió nada. Es más, 2 semanas después o 3 me nombraron jefe de programas de la emisora. Yo supongo que fue una especie de decir, ojo, que aquí en lugar de minarlo, porque la verdad es que yo no tuve miedo ninguno, pero bueno, fue poco agradable. Bien. Después, por cierto, me encontré muchas veces con Mateo y con Azuria y nos reíamos, qué cabrón y tal, lo que nos hizo este y tal. Bueno, amiguiño sí, pero vaquiña por lo que vale. Y la entrevista salió, que era lo importante. Otra de estas. Es una pena que no esté aquí, porque me gustaría que sirviera de testigo, pero está Paco, que por lo menos de la cena aquella sí fue testigo. Historia de descubrirle al Breogán su primer gran patrocinador, que fue Whisky Dick. Lo llevan en el más absoluto de los secretos, Ramón Estévez haciéndose el interesante y no soltando prenda. Y entonces yo, que era una etapa en la que te currabas las cosas porque te las pagaban, te oía la gente, y yo supongo que teníamos una ilusión que ahora no se tiene. Entonces digo, tengo que inventar algo para sacarle a este quién es el patrocinador del Breogán. Entonces yo tuve una época que imitaba muy bien a voces, y ahora no lo intento, ¿no?, de argentinos y tal, ¿no? Y entonces llamo a Casmiño, era Casmiño lo que tenía a Ramón Estévez, y le digo que llamo de parte del presidente de la empresa que va a patrocinar el Breogán. En ese momento Ramón empieza a derretirse, ¿no? Te llamo de parte del jefe y tal. Ah, hola, ¿qué tal? Yo le dije, por ejemplo, Ludivino Márquez, el jefe de recurso publicitario. Yo no sabía de qué era. Y entonces, mira, que vais a hacer mañana la presentación de nosotros. Y entonces, ¿dónde la vamos a hacer? No, ya avisé yo a... ¿Cómo se llamaba el de Dick, el presidente? Bueno, es igual. Ya avisé yo, y ya digo, uy, este nombre me conoce. Lo vamos a hacer en el Atalaya del Gran Hotel y tal. Dice, ¿y tenéis carteles y tal? Porque si no los llevamos de aquí. No, que ya nos mandaron de Dick, Coruña, no sé qué. Bueno, en resumidas cuentas, ya yo una vez que ya me imagino que es Dick, le digo, bueno, ¿y quieres que llevemos unas botellas para regalar? Sí, bueno, lo enrollo, grabo todo, y a las 3 de la tarde, en un avance deportivo, el patrocinador del próximo patrocinador del Breogán será Whisky Dick y tal. Llama a Ramón Estévez como una pantera. Eso no es verdad, tal. Y yo, bueno, ya conocéis a Ramón como es, ¿no? Bueno, pasa la historia y aquel sábado, o al sábado siguiente, no me acuerdo, juega el Breogán en Lugo. Y entonces me ve Ramón Estévez, estaba con él el chico que llevaba lo de prensa, que era este muchacho que se murió, que trabajaba en obras públicas, Javier. Y lo llevaba cogido por el hombro y le decía, Javier, yo delante, quiero saber quién es el hijo, quién fue el hijo de puta que le dijo a Paco Rivera que el patrocinador era Dick. Y yo, Ramón, no le llames hijo de puta al que me lo dijo. Fue un cabrón, porque nos hizo una faena. No, bueno, quedó así, nunca se supo. A los 2 o 3 años, Ramón nos invita a un grupo de periodistas a cenar el pulpo. ¿Te acuerdas? Y sale el tema. Y entonces le digo yo, vamos a ver, Ramón, te voy a decir la verdad. El que lo dijiste fuiste tú. ¿Yo? Sí. Yo no fui. Bueno, se puso como loco. Dije, mira, lo vamos a arreglar. Vamos a la COPE, que tengo la cinta. Y donde está tu voz diciéndomelo. Vamos a la COPE, cogemos la cinta, pero yo no sabía manejar los artilugios del magnetofón y nos vamos a Radio Lugo. Paco Basanta, los yernos de Ramón Estévez, Arcadio Silvosa, bueno, todos, y ponen la cinta. Eso no soy yo, ¿te acuerdas? Eso no soy yo, eres tú, Ramón. Y los yernos, Ramón, eres tú. Bueno, había sido él. Lo que pasa es que no se le ocurrió, ni por asomo, pensar
que aquel jefe de relaciones públicas o de imagen y tal. Yo decía, ¿tú te acuerdas que yo decía que no le llamaras cabrón al tío que me lo había dicho? Me dijo, ¿por qué te lo estabas llamando a ti mismo y tal? Al final, yo no sé si se marchó convencido, pero vamos, como lo cuento, y ahí tengo a un testigo. Para mí fue el Breogán una de las primeras cosas que con cierta seriedad se proyectó sobre Lugo. Mira, hará unos 5 o 6 años fuimos al Teatro Real, fui yo con mis hijas y con mis nietos, y entonces un vigilante muy simpático que había allí le dijo a mi nieto, que tenía, pues ahora tiene 10 años, pues tendría 5 o 6. Dice, ¿vosotros de dónde sois? Y dijo el niño, de Lugo. Y dijo el señor, de donde el Breogán. A mí aquello me quedó porque podía haber dicho de donde la muralla, de donde la catedral, y me dijo, de donde el Breogán. Y es que después una serie de vicisitudes de la vida y de relaciones y tal me llevaron a darme cuenta de que aquello era mucho más importante, la proyección hacia el exterior que había tenido, que la que nosotros sentíamos o presentíamos o intuíamos. A lo que no es nada ajeno, la actitud y el comportamiento, al margen de los líos federativos y arbitrales, que el equipo tenía y la imagen que el equipo tenía con la gente. Mira, por ejemplo, en Melilla, nos hicimos los reyes del mambo. En Melilla había 8 equipos. Nos conocían en todos los sitios. Ahí van los de Lugo. La verdad es que también éramos los que más comprábamos. Y eso influía mucho. Tito Díaz se hizo amigo de la hija del comandante Caballero, nunca me olvidaré del nombre, que debía ser un militar allí muy tal. Y Tito Díaz, recuerdo que no había televisores en las habitaciones y televisaban un partido internacional de fútbol un día y le llevaron los indios de allí, los que vendían un televisor a Tito Díaz. Estaba Tito Díaz allí en la cama viendo la televisión como un rey. Nos conocían en todas partes. Manolo Guntiñas, que siempre tuvo una tez muy morena, se compró un chisme de árabe y andaba vestido de moro por allí. Pero es que frecuentábamos un pub por las noches que se llamaba Kentia, que fijaros cómo sería que cuando nos marchamos, que nos salimos una noche en barco a las 12 de la noche, fue la mitad de la clientela del chavalas, el dueño, clientes, a despedirnos al barco. Eso no lo había conseguido nadie, ningún otro equipo tuvo la popularidad y la reacción. Pero es que en Sevilla ocurrió otro tanto de lo mismo. Vosotros no sé si oísteis hablar alguna vez de un famosísimo hostelero sevillano que se llamaba Pepe Perejil, que tenía un bar que se llamaba el Quita Pesares. El Quita Pesares era uno de los templos de la juerga sevillana. Y resulta que estaba pegado al lado del hotel donde estaba el Breogán, que se llamaba el Hotel Don Paco, un hotel de 3 estrellas muy bonito, en una placita muy curiosa. Bueno, pues Pepe Perejil, el día que ya se confirmó el ascenso del Breogán, fue a la cancha a cantar y compuso un martinete o una sevillana o una dedicada al Breogán. Y mira que había allí un montón de equipos. Claro, eso de alguna manera algún gancho tienes, algo estás haciendo bien para que haya esa reacción de la gente. Yo, por ejemplo, he estado transmitiendo partidos en los sitios, a mí me hablaron siempre, por ejemplo, horrores de la afición de Huesca. Fue de los sitios que menos frecuenté. Fui 2 veces. No tuve el mínimo problema. Transmití un partido en Madrid, un partido Estudiantes Breogán, aquel famoso de las 2 prórrogas, con la canasta última de Anger o Jenger, o como se llamara aquel, que da la victoria al Breogán en el medio de la demencia. Allí estaba con Luis Castro, los dos, que por cierto, al acabar el partido nos vinimos, porque yo tenía al día siguiente un partido por la mañana aquí del Salamanca, Lugo, que me habían pedido Salamanca que los transmitiese. Y en un 850 de Luis Castro salimos a las 11 o 11:30 de Madrid. Ojo, en aquella época, que debió ser finales de los 80, nos vinimos para Lugo.
Bueno, pues yo jamás he tenido el mínimo problema. Bueno, de locuras de estas, de viajes, recuerdo uno a Barcelona para jugar con el Manresa. Estaba de director de su director general de la cadena USA, José Luis de Castro, que era el que había sido director del Gran Hotel. Y entonces el Riz de Barcelona en aquella época era de USA y nos invitó a mí y a mi mujer al Riz, 3 noches. Y la última noche, que fue la del Manresa, al acabar el partido de Manresa fuimos a Barcelona, al hotel. Y al llegar al hotel dije yo a mi mujer, oye, ¿y si que es una lata lo que nos queda mañana, si andamos un poquito y vamos a dormir a Lérida o a Zaragoza o tal? Oh, hombre, tal, es una pena. Va, imagínate, allí Bueno, al final salimos para dormir en Lérida. Al llegar a Lérida dije, ¿y por qué no seguimos para dormir en Zaragoza? Al llegar a Zaragoza dijimos, ¿y por qué no? A las 7 de la mañana estábamos en Lugo. Vinimos de un tirón. Claro, esas cosas las cuentas ahora y a la gente le extraña mucho. Problemas, yo tengo así una chuleta aquí hecha, situaciones incómodas del Breogán. Una no es incómoda, es chistosa. Vosotros os acordáis de Rudy Woods, ¿no? Bueno, Rudy Woods tenía una mujer que era igual que él, pero mujer y lo doble de grande que él. Era además policía en Nueva York, un tanque. Y vino a pasar, yo no sé si alguien se acuerda más que yo de esto, vino a pasar una temporada con él. No sé si unos meses o un mes o tal. Y vivían en una casa de la calle Dinán. Y un día, esto ya lo he contado, pero no creo que sea de dominio público, un día, por cierto, los dos tenían un saque excelente, saque no de banda, sino... Y llegaron un poquito pimplaos a casa y entonces en la cerradura no les funcionaba y eran las 4 o las 5 de la mañana y entonces cogieron carrera, se echaron a la puerta, rompieron la puerta y entraron en el dormitorio. Y en el dormitorio había un matrimonio durmiendo. Se habían equivocado de piso. Imaginaros el matrimonio que está allí a las 5 de la mañana y ve que le entran 2 negros así de grandes y que supongo que no se explicarían nada, ¿no? Que darían la vuelta y se escaparían. Eso, tal y como lo cuento, es verdad. Historia, aquello desagradable que yo seguí muy puntualmente por una razón de proximidad geográfica. Que Pepe Torres, que era entonces presidente del Breogán, él vivía en el número 9 de la calle Pintor Corredoira y yo en el 7. Y además éramos grandes amigos porque yo había trabajado, y encantado estoy de haberlo hecho, y no tengo más que buenos recuerdos de aquella etapa, bastante tiempo en Radio Lugo, con quien tenía y sigo teniendo una magnífica relación. Entonces Pepe Torres, cuando tenía algún bajón, venía a mi casa a llorar, y lo he visto llorar. Recuerdo una vez que un partido hubo que suspenderlo y había que devolver el dinero de las entradas y habían dado, no sé si 400 o 500 entradas de invitación y la gente que había recibido las entradas gratis pretendía cobrarlas. Y el hombre estaba desesperado porque a lo mejor tenía para devolver pues 500.000 pesetas y le reclamaban 800.000. Y llegó a mi casa desesperado. Bueno, pues yo seguí con cierta cercanía lo de Jimmy Ray, que la idea que hay es que tuvo problemas con las drogas. Yo eso lo desconozco, no sé, probablemente sí, no lo sé. Lo que sí tuvo problemas fue con el juego. Y él estaba en una partida de Lugo muy fuerte, había perdido mucho dinero, y los tíos del juego, los profesionales, esas cosas no las perdonan, y me consta, Pepe Torres lo han levantado varias veces, porque estaban los tíos abajo en casa en el portero automático diciendo que les diera la pasta que lo iban a abrir en Canal, ¿no? Hubo una etapa, vosotros no sé si os acordáis, que por cierto hay que felicitar a los presidentes actuales, incluso a los recientes, porque llevamos muchos años o bastantes años de tranquilidad, en el sentido de que el Breogán no da que hablar en cuanto a actitudes o comportamientos de los jugadores. Hubo una etapa tremenda. En el Casino de La Coruña hubo una etapa yo creo que debió ser a finales de los 80 o 90 quizá,
en la época de Raúl, al principio de Raúl, iban a jugar muchísimo allí, se jugaba muchísimo dinero y después salían mucho de noche y había muchas peleas y hubo veces en que tuvo que intervenir la policía. En fin, ahora, afortunadamente, yo no sé si es porque lo hacen mucho mejor que antes, son mucho más sigilosos, o porque los periodistas son más prudentes, o efectivamente porque se llevan las cosas mejor. Tengo anécdotas, por ejemplo, muy divertidas de los viajes a Canarias. Canarias era un grano en la federación, pero nunca nadie quería que descendiese el Náutico de Tenerife, que era el que entonces privaba, porque era el viaje elegido por los equipos y por los árbitros para hacer contrabando. O sea, se iba a Canarias a jugar y a comprar. Hay dos anécdotas puntuales de un jugador y de un entrenador del Breogán. El entrenador, voy a decir el nombre, José Antonio Santiso, que había comprado una máquina tomavistas. Habíamos ido a jugar con la Universidad de Canarias y empezaron los jugadores a asustarlo y vino el pobre todo el viaje aterrorizado. Por cierto, no pasó nada, ni le sacaron la cámara, ni la apagó, ni nada. El del jugador no lo voy a decir, pero el jugador, que yo no estaba aquella vez, pero me lo contaron testigos presenciales, venía con un chándal de Chicho Sibilio y lo pasaron a un despacho de la aduana en Barajas y creo que los gritos se oían fuera del aeropuerto porque llevaba el cuerpo todo lleno de calculadoras extraplanas y las llevaba sujetas con esparadrapo. Llevaba unas 100 calculadoras, las llevaba así, era un tipo corpulento y tal. Claro, al tirarle del esparadrapo, ¡oh! Al revés, viaje de allá para aquí, cuando venía el Náutico de Tenerife, había dos jugadores muy conocidos, unas instituciones en el Náutico, que eran los hermanos Cejas, eran dos hermanos, y esos ponían en el Hotel Méndez Núñez un puesto de venta de contrabando. Tú sabías que el Náutico, el Breogán jugaba el sábado, el viernes por la tarde te ibas al Méndez Núñez y en la parte donde tenían la televisión, que aún existe todavía, tenían dos maletas y tenían allí relojes, calculadoras, pilas, un par de transistores, un tomavistas. Entonces la gente, y un Seiko tal, pues no sé qué. No, gafas Ray-Ban, aquello era muy, muy curioso. Temas económicos. El Breogán, la gente se extrañaba cuando me contaba José Ramón en una entrevista que le hice que en su época el Breogán no tenía presupuesto. Y es verdad. Gastaban hasta donde tenían y cuando no tenían echaban mano al bolsillo y si ya el bolsillo estaba vacío, pues entonces no pagaban. Yo recuerdo una asamblea del Breogán que, si la memoria no me es infiel, y creo que no, se celebró en el Cine Cursal, en el que leyeron la relación de acreedores del Breogán, de gente en definitiva a la que se le debía dinero, directivos incluidos. Y estaba a mi lado una señora, a su otro lado el marido y aquí yo. Y entonces, al leer la relación, dice: José Benito Pardo Mújica, 600.000 pesetas. José Benito Pardo Mújica era Josecho, que fue después presidente del Baloncesto León en Primera División, que era primo de los Varela Portas y que era entonces director general de Complesa, y que los primos le habían sableado 600.000 pesetas. La mujer de Josecho, Pili, que es una chica encantadora y divertidísima, le había estado trabajando delante de mí varias veces y yo además echaba leña al fuego al marido que le comprase un abrigo de bisón, que en aquella época estaban muy de moda. Y Josecho no le compró el abrigo a Pili. Y cuando leen José Benito Pardo Mújica, 600.000. Digo 600.000, sinceramente no me acuerdo lo que era, pero sé que era pues una cantidad sólida para entonces.
Desgraciado. O sea que no me quería comprar a mí el abrigo. 600.000 pesetas. El otro no sabía. Y yo, bueno, desde luego, vaya jeta tienes, Josécho, tal. Así era entonces. Por cierto, las reuniones de la Junta Directiva se hacían en dos sitios. En la Cosechera, cuando era por la mañana, y en el pub del Portón, cuando era por la tarde, y en el pub que habían puesto los Varela Portas con los abuines, con un montón de gente que se llamaba el Scotch, que estaba en la plaza del Campo Castillo. O sea, había 3 sesiones de reunión, una del aperitivo, otra de las copas de la tarde y otras de las copas de la noche. Y allí era donde se arreglaba la cosa, porque no había ni local social. El local social estaba en Gallega de Piensos, me parece que estaba en la Plaza de España, en una oficina que estaba allí Marroco, ¿no? Juan Montes, sí. ¿Qué había en la Plaza de España entonces? Yo ves, es que yo tengo idea de eso. Pero bueno, era lo que había, era todo muy primitivo, claro, porque eran así las cosas. Es muy curioso la fragilidad de algunas memorias para acordarse de hechos históricos que se produjeron con el Breogán por medio. Por ejemplo, 2 de los grandes históricos del baloncesto español, 2 primeras líneas, que voy a decir ahora quiénes son, acabaron su carrera deportiva por culpa del Breogán y además de una manera traumática. Me refiero a Nino Buscató y a Kurchaski. Eran los 2 entrenadores del Juventud de Badalona. Kurchaski fue, como puede ser ahora, Gasol, en España. Nino Buscató, me refiero. Y Kurchaski en su etapa en los años 40 y después un entrenador de primerísima línea. Eran los 2 entrenadores del Juventud de Badalona. El Juventud de Badalona era con el Barcelona y el Real Madrid lo más de lo más. El pívot del Juventud de Badalona en aquella época era, por ejemplo, Santillana, que era el pívot de la selección española. Y había un montón de la selección. El Breogán nunca le había ganado al Juventud de Badalona, ni en casa ni fuera. Y llegan a Lugo aquel año, no me acuerdo, sé que el pívot del Breogán era Alfonso Martínez y creo que el presidente era Carroceda, si la memoria no me falla. Y el Breogán le mete un meneo al Juventud de Badalona y Alfonso Martínez le mete 32 puntos o 36 puntos a Santillana. Hizo de él un auténtico pandero. Aquel día o al día siguiente, la directiva de la Juventud de Badalona fulminó a Nino Buscató y a Kurchaski y nunca más se supo de ellos. Nunca más. Esa acta de la declaración está aquí expuesta en el museo. ¿Que está ahí? ¿Y cómo quedó? ¿Cómo había sido el final? El debut, sí. Fue ese partido que quedó en una canasta. Pues yo sabía. Porque cuando quedaba 4 segundos, perdón, la central campo. Sí. Sí. Yo de eso no me acordaba, pero ahora que lo cuentas. El cronometrador de 30 segundos lo tienes antes. Sí. Bueno, pues creo que es un hecho significativo, porque, claro, ahora los jóvenes, que aquí hay muchos, no os acordáis de quién era Nino Buscató ni quién era Kurchaski, pero eran, pues... eran dos grandes, o sea, dos estrellas del... os voy a contar la única cosa de la que yo personalmente, en la que yo intervine y que estoy muy arrepentido. Y no me arrepentí en el momento, y creo que en el momento hice lo que tenía que hacer. Pero es una historia incluso que tiene su toque triste. ¿Vosotros os acordáis de aquel entrenador que tenía el Magia de Huesca, que después lo fue del Vitoria y del Breogán, que era Iñaki Iriarte, justamente? Bueno, sí, bueno. Iñaki Iriarte viene a jugar un partido aquí con el Magia de Huesca y pierde el Magia de Huesca, y al acabar el partido hay la rueda de prensa lógica, pero él se queda
con unos de Huesca en una entrevista y da plantón durante un rato a los periodistas de Lugo, que estaban esperando por él, porque yo aquel día no trabajaba. Es más, yo estaba de mirón, subido en las escaleras que daban a los vestuarios, pero no estaba abajo, yo estaba 2 o 3 peldaños viendo cómo esperaban los periodistas de Lugo por Iriarte. Y entonces llega Iriarte con un cuarto de hora, 20 minutos de retraso, y estaba Ángel Calles, que era un gran rapaz y que casi siempre tenía razón en sus protestas, pero que protestaba muy mal, no sabía. Y entonces le protestó con razón, pero no lo hizo bien. Y entonces el Iriarte se le echó como una fiera, no físicamente, sino dialécticamente, y aquel Calles, que había empezado tan fuerte, empezó a arrugarse, y a mí, que no me gustan nada los líos, dije, tengo que meterme aquí porque, aunque no tenga razón, porque en el fondo no la tenía, tengo que defenderlo. Y entonces me meto, y yo, sereno y tranquilo, me meto y se dispara aquello con un jaleo tremendo, y el presidente del Magia de Huesca, que estaba en la caseta, sale, un señor, me recuerdo, muy grande, muy corpulento, dice, ¿qué pasa aquí? Y dice Iñaki Iriarte, nada, la culpa la tiene aquel barbitas que está allí, y me señala a mí. Y entonces yo, en buena hora en aquel momento, en mala, porque yo no soy así, le digo, pero mira, la barbita, cuando quiera me la afeito, y eso que tienes tú en la cara, solo te lo puede sacar Dios. Bueno, fue desproporcionado, ¿no? Porque pero la verdad es que se acabó todo. El tío se quedó planchado. Yo en aquel momento me quedé satisfechísimo. Después reflexioné y creo que la relación causa-efecto fue desproporcionada, pero fue lo que fue. Es más, cuando vino a Lugo de entrenador, se acordaba y habló con Víctor Varela y dijo, yo tengo un problema allí que tuve un enfrentamiento, tal. Y entonces Víctor me habló y lo primero que hice, según llegó, fue a hablar con él, pedirle disculpas, y después fuimos muy amigos, incluso hicimos, tú habías venido, ¿no?, una cena de despedida, que eso sí que no se puede contar, ¿verdad, Paco? ¿O sí? No, yo me he ido. ¿Te habías ido? Bueno. No se puede contar. En privado lo cuento después, en público no, porque... Bueno, pero quiero decir que acabamos muy bien. Pero bueno, Os voy a contar, por cierto, estoy deseando verme con Areñas. ¿Qué tal sigue? ¿Sigue en Vivero? Bueno, Areñas, que es un gran rapaz, un gran locutor y uno de los grandes animadores, vamos, es uno de los mejores animadores que hay en la liga, en todas las ligas, pues tiene un punto ingenuo. Y yo, que soy ya perro viejo, pues a veces cariñosamente me aprovecho de ese punto. Vosotros nos acordáis que en una etapa él presentaba un juego de la Estrella de Galicia, que salían en el descanso y hacían un juego y regalaban unas botellas y tal. Entonces, en la emisora me habían comprado el primer magnetófono digital que hubo en Lugo, que era lo más de lo más. Aquí andábamos todavía con las radiocassettes. Y entonces fui a una rueda de prensa del Breogán con el magnetófono. Joder, vaya magnetófono y tal, no sé qué, ¿no? Y dije, esto hay que hacer algo. Y dijo, Areñas, mira, te tengo que decir una cosa. Estoy sorprendidísimo porque este magnetófono, el otro día me aparece un paquete en casa con el magnetófono, 4 cajas grandes de Estrella Galicia y Paco Rivera. Y yo no conozco a nadie. ¡Joder, esto era para mí! ¡Esto era para mí! Porque claro, él estaba trabajando con ellos y echaba cuentas que de hacerle un regalo tenían que haber, lógicamente, que no era verdad, que yo me lo había inventado. Bueno, lo tuve así
un ratito y cuando lo vi que iba a llamar a los de la Estrella a protestarle, recogí velas y le dije, pero hombre, si esto me lo... Joder, vaya bromas, yo tenía un cabreo porque, oye, esto, joder, ya me parecía a mí, oye, que estoy aquí todos los descansos haciendo el indio y resulta que van y te regalan a ti el magneto, que no me lo... Bueno, sí, pero yo al principio me lo creí, ¿no? Bueno, cosas de reírse. El jugador más divertido que hubo de los extranjeros fue sin duda Ken Orange. Fue un personaje increíble, porque además era buena persona, era generoso, porque Paco, la gente la gente de los americanos en general y de los negros son gente que viene a hacer su peto y si pueden tomarse copas se las toman, pero si pueden pagarlas tú, mejor, ¿no? Pero el Ken Orange era la leche. Y recuerdo, en Gerona, nunca me olvidaré, partido con el Balbi, dormían siempre Tito Díaz y Ken Orange en la misma habitación. Y llega al desayuno, Ken Orange venía con un pantalón corto y una camiseta de tirantes. Y le dice Tito Díaz, sin levantar la cabeza del desayuno, joder, Ken, a ti solo te falta la lanza. Porque sabes que antes en las películas los negros salían con... el otro se ría muchísimo. Pero otro día, y también allí, empieza a hacer cálidos elogios de Ken Orange. Dice, joder, es que Ken es una persona tan buena, tan cariñosa, tan leal, tan buen jugador, tan generoso. Joder, Ken, no merecía ser negro. El otro se partía de risa, ¿no? Y era siempre Tito, que fue uno de los grandes animadores de aquella época de las reuniones y tal. Vuelvo a Melilla para contar una aventura con la comida y con la droga. Bueno, la comida ya la he contado, por cierto. Comimos muy mal. La droga. Estábamos en un hotel que habían rebajado la calle y el hotel quedaba en un alto. Había como una acera alta, había como un desnivel de medio metro, la calle quedaba como enterrada, ¿no? Quedaba a la silla del hotel, había una acera y desnivelado la calle. Y entonces habían puesto una valla para que la gente no se cayera, porque te caes de allí y te das un morrazo, había medio metro, tal. Entonces salíamos de allí y no se exageró nada, había como media docena. ¿Tú te acuerdas? ¿Y quién estuvo más en Melilla? ¿Hay alguien más que estuviera en Melilla? Bueno, pues estabas tú, ¿no, Pirulo? Allí vendían droga, a la salida, y la compraban. Bueno, el viaje de regreso en barco, había miedo que al llegar a Málaga, porque regresamos en barco, entonces unos decidieron fumarse todos los porros que habían y otros tirarlos al mar porque no daban fumado. O sea, había tantos. Y hubo un momento en que unos árbitros que venían también, alguien dijo, oye, ¿por qué no tiramos a los árbitros al mar? Y no veas, era una broma obviamente, pero al principio veían, porque estaban los de Premià de Mar, ¿no? Estaban los del Turing, ¿no era? El que era de Madrid. No, Turing no, el dribbling de Madrid, bueno, tal. Y estábamos todos, por cierto, habían comprado todos unos equipos de música así, y íbamos todos en la cubierta oyendo música y los malos, muy pocos, fumando porros. Pero la minoría, ¿eh? O sea, no vayáis a creer. Y efectivamente, lo que sobró se tiró por la borda y alguno decía, joder, y con lo que cuesta después recuperar esto para conseguirlo y tal. Bueno, pero eran así las cosas y pasaban, y además se hacían a la vista de todo el mundo, no había trampa ni cartón. Yo tengo aquí montones de cosas más que contar, pero llevo una hora hablando y yo creo que es el momento de... podría seguir, ¿eh? Si se os ocurre algo y queréis preguntar, yo os cuento todo lo que haga falta. Y que lamento muchísimo que esto que antes pasaba no pueda pasar ahora. Primero, porque la potencia, la idea de lo que los medios tenían de
la noticia y del servicio público y tal ha variado, pesan más otras cosas. También es verdad que las disponibilidades humanas son mucho menores. Yo estuve haciendo hoy un recuento, para decirlo aquí, hubo un momento en que en la COPE en Deportes había 8 personas y ahora me parece que no hay 8 en total. Entonces quiero decirte que había unos medios tremendos. Por cierto, que había esa gente porque se podía pagar. O sea, es curioso porque yo estuve 20 años trabajando todos los días de la semana y no me considero explotado. Yo trabajaba durante todo el año, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Pero por qué? Porque primero me pagaban muy bien, me gustaba lo que hacía y además me satisfacía lo que hacía. Encontraba una compensación por encima incluso de la económica. Pensar que aquel famoso partido de Vitoria, que yo creo que fue el más escuchado de la historia de Lugo, aquel que se ganó que en el último segundo mantuvimos en primera división, aquel partido en la catedral, me cuentan que la gente estaba con transistores en la misa de una, que antes era frecuente que las familias fuesen a la misa de una y después a tomar el vermú, y que estaba la gente con transistores y el que no tenía transistores llegaba y le decía, ¿cómo va el Breogán? ¿Cómo va tal? Claro, eso ahora es impensable. Esa comunión, habiendo 5.000 espectadores ahora en el pabellón, no creo que llegase a tanto, probablemente porque ahora hay otras alternativas y somos más en otras más cosas. Está el Club Deportivo Lugo, está la televisión en casa, está la calidad de vida, pero antes el Breogán era algo a lo que nos agarrábamos como una fórmula de presumir, de fardar, de decir en Lugo. Claro, pensar que jugábamos con el Real Madrid y que, por cierto, una cosa que no se ha dicho nunca, o por lo menos yo no recuerdo que se haya dicho, el Breogán y Lugo tuvo durante mucho tiempo, hasta hace muy poquito, el récord de recaudación de un partido de la ACB en un partido que se jugó en la temporada, creo que 83-84, en el viejo pabellón, con una recaudación de 3.600.000 pesetas. No creo que en proporción se recaude ahora, ni mucho menos eso, porque 3.600.000 pesetas del año 83 posiblemente sean fácilmente 15 millones o 20 de ahora. Yo os puedo decir que 8 años antes a mí una casa magnífica me había costado con los gastos hipotecarios y con todo 1.700.000 pesetas. Pues eso se recaudó en el pabellón en el municipal, en un partido, el primero, cuando se reingresó a primera, en el primer partido Breogán-Real Madrid, que me acuerdo que habían venido a verlo desde Asturias los que habían sido hijos. Digo, habían sido porque se había muerto su padre y me llamó su madre, Pedro Paíno, que había sido vicepresidente de Breogán y presidente del Lugo. Y, por cierto, mi compañero siempre de habitación, porque él y yo éramos los que nos acostábamos más tarde. Y los únicos que como decía Pedro Paíno, los señores no nos emborrachamos, nos indisponemos. Y entonces Pedro, que le gustaba mucho salir y tal, era un compañero ideal. Anécdota de Pedro. Una noche, yo no recuerdo exactamente si fue en Vitoria o fue en Barcelona, llegamos a un espectáculo que estaba abarrotado. Venían los Varelaportas, un grupo, porque viajábamos en manada. O sea, íbamos 40 o 50, después cuento, y sí que acaba una cosa de Sevilla. Y entonces vamos a un sitio que estaba abarrotado. Y dice Pedro Paíno, lo arreglo yo. Bueno, nos quedamos al fondo. Y al cabo de 10 minutos aparece Pedro Paíno con el metre del sitio, en primera fila. Palabra, ¿eh? Él no lo sabía. Un compañero de Pedro de la Mili. Él se tiró el farol y se echó para allí a ver lo que salía. Y nos encuentra en sitio en la primera fila del tinglao aquello, de ir en manada. En Sevilla, en la famosa promoción, sabéis cómo se produce el ascenso, de una manera extrañísima. El ascenso no exactamente, o sea, matemáticamente fue después, pero real fue el día que se le ganó al Náutico de Tenerife. Y entonces aquella noche decidimos celebrarlo. Además, una victoria que se produce cuando en el descanso el Náutico iba ganando, no sé si por 20 o 30, iba ganando por una locura. Es más, los del Náutico estaban festejándolo en el Ambigú.
Y de repente, en el segundo tiempo, el Breogán da la vuelta, creo que el Náutico mete en todo el segundo tiempo 7 puntos, y el Breogán mete 40 o 50, y gana el Breogán. Y entonces vamos a celebrarlo. Y íbamos 50 personas, lo recuerdo, porque fui yo, digamos, el encargado de organizar la fiesta. Entre ellos estaba, por ejemplo, Antonio Pol, que era notario en un pueblo de la provincia de Jaén, y había venido, estaba Antonio el de la Primavera, Higinio Gómez Illán, Lázaro Óptico, un montón de gente. Y entonces me dicen, oye, esto hay que celebrarlo. Y hay, yo no sé si sigue habiendo, uno de los mejores restaurantes de Sevilla, era uno que era una especie de barco anclado en el Guadalquivir. Sigue existiendo, no sé si vais. O sea, está en el agua, desde luego, muy bonito, y entonces llegamos allí a las 12. Digo, mire, veníamos a cenar y tal. Dice, uy, no, que está la cocina cerrada. Digo, mire, somos 50 de Lugo. El equipo acaba de ascender a Primera División. Usted verá. Nos dieron de cenar, por cierto, no nos clavaron, pero la historia divertida. A la cabo, bueno, hay que tomar una copa. Y preguntamos, ¿a dónde vamos? Dice, hay un cabaret, aquí es un poco así cabaret, hay chicas de alterna y tal, pero hay espectáculo. Bueno, íbamos un grupo, iban señoras y tal. Y entonces me dicen, bueno, digo, mira, aquí lo que hay que hacer, si vamos tantos, voy a preguntar cuánto cuesta la entrada y voy a negociarlo, porque no vayan a cobrarnos igual a 50 que a uno. Entonces entro allí y digo, mire, ¿cuánto cuesta la entrada? Y me dicen, por ejemplo, pues 500 pesetas. Dije, mire, pero somos 50 y tal, y vamos a beber. Así que, bueno, pues entonces, imagínate, 200. Entonces salgo yo, a ver, 200 pesetas cada uno. Me dan las 200 pesetas, se las doy al señor y me pongo en la puerta para decirle quiénes son, porque no nos dan las entradas. Pero cuando había entrado yo, cuando entro la primera vez, me encuentro a un señor muy conocido de Lugo, que no tenía nada que ver con el Breogán, ni sabía que estaba allí el Breogán, con una de las chicas, cogida por encima del hombro y en primera línea de playa. Hola, hola. ¿Y tú? Me dice él a mí, no, yo es que vine con el Breogán a transmitir el partido. Ah, yo estoy aquí con esta amiga. Dije, pues espera. Abren la puerta y empieza a entrar la gente de Lugo. Yo no le miré a la cara, pero me lo imagino, porque era como estar con una chica de alterna en la Plaza de España. Le pasó medio Lugo, porque más había de todas las clases sociales. Había periodistas, había empresarios, había directivos, había políticos, había de todo. Cuando salgo yo, me dice, ay, por favor, diles que no digan. Dije, no te preocupes, que no. Y yo jamás dije quién era, ni nada, ¿no? Porque además tampoco estaba haciendo nada especialmente malo. Lo del hombro me lo inventé, o sea, estaba allí hablando con la chica. No, vamos, quiero decir que no era que estuviera allí tal. Bueno, insisto, podía seguir, pero no, si os ocurre algo, yo os cuento. Lo que queráis, o alguna cosa que haya quedado así. Varios años en el Breogán, sí. También fue después directivo del Breogán. Sí. Entonces había empezado a jugar en los juniors. Y yo lo iba a buscar por las noches porque entrenaban hasta tarde. Y recuerdo un entrenador aquí en Loja, cuando jugaba el Breogán, que se le puso chulo el entrenador al entrenador del equipo. Y entonces el entrenador le dijo 25.000 pesetas de multa. Y entonces Tito Díaz cogió y le dijo, ¿dónde estás de coña? Y terminó el entrenamiento y dijo, y ahora 20 flexiones cada uno para eliminar los 25.000 pesetas de Tito Díaz. Y ahí se eliminó el dinero ese de... Sí. Y después recuerdo a un presidente que le pegó a un árbitro de baloncesto, que tiene familiares aquí en esta sala, le pegó una bofetada cuando se enteró que estaba escribiendo el acta de los Inés Breogán. Fue allí a la mesa y dijo, oye, ¿quién es el que escribió el acta de los Inés Breogán? Fulano de tal. Yo de eso de pegar no cuento nada, porque entonces tendríamos que meternos en cosas muy áridas, ¿no? Pero si os ocurre, queréis saber algo más, o os ocurre algo, yo os cuento todo lo que queráis y os doy datos y que fue una época magnífica, que yo lo pasé muy bien, que se ganaba muchísimo dinero
que tenía una repercusión enorme lo que hacíamos y que me da mucha pena. Yo este año felicito a Radio Lugo porque ha retomado la transmisión de los partidos y espero que lo siga haciendo. Y lamento, por ejemplo, que la emisora en la que yo estuve 42 años y de la que fui redactor jefe de programas de director, pues no lo siga haciendo. Espero que la próxima temporada lo haga, porque además, repito, es negocio. Lo que pasa es que antes de pedir hay que dar. Y nosotros empezamos. Hombre, hay una cosa que se me olvidó contar. Por primera vez en la historia, y creo que única, y no creo que en España se hayan dado muchos casos, transmitimos partidos, por ejemplo, toda la promoción de Melilla, la transmitimos Radio Lugo y Radio Popular con los mismos redactores y con la misma publicidad, que era de Caixa Galicia, que recuerdo que a las canastas, en lugar de llamarle canastas, le llamábamos caja, para hacer publicidad. Y la transmitimos de Radio Luigan, Manolo Jato y Paco Busto, y de Radio Popular, Manolo Guntiñas y yo. Eso es impensable, que dos emisoras de la más absoluta competencia puedan compartir frecuencia, programa y voces y publicidad. Y eso se consiguió gracias al baloncesto. Y además, digo una cosa, estoy convencido de que si ahora se replantea eso, se podría volver a hacer. Lo que pasa es que hay que querer. Y ahora la sensación que hay es que no... Yo creo que no hay consciencia del rendimiento que se le puede sacar a esto. Probablemente porque la gente que está al frente no sabe. Es que no me puedo imaginar otra cosa. Porque después, fijaros, mira, yo llevo toda la vida en esto. Yo empecé a los 13 años, voy a cumplir 76. Y voy a decir, aunque no los aparente. Bueno, no recuerdo nada que haya tenido mayor trascendencia en mi vida laboral, en mi vida de trabajador. He hecho programas de música, he hecho programas de cultura, he hecho informativos, he hecho programas de televisión montones. No. De todo lo que yo he hecho en mi vida, nada ha tenido tanta trascendencia y que todavía hoy te dicen gente, es que yo estudié escuchando Tribuna Deportiva. Cuando los deportes estaban desacreditados, la información deportiva, porque nos dedicábamos al principio a la información deportiva los que no valíamos para otra cosa, en el sentido de que éramos chiquilicuatres. Yo empecé con 13 años. Hay que tener valor. En este caso la familia Beberide, los dueños de Radio Lugo, para dejar a un chaval de 13 años ponerse allí. Sabe Dios las cosas que hice yo allí, con 13 años. Pero gracias a eso, y por eso yo les tengo un enorme afecto y un gran agradecimiento, si a los 13 sabía poco, a los 14 sube un poco más y a los 20 sabía latín. Lógicamente. Y repito, o sea, de toda mi vida laboral resulta que es una cosa de deportes de lo que más se acuerda la gente, pero la gente más insólita. Hace poco, hace ya bastante, tomó posesión el nuevo vicerrector. Y entonces, mira, yo soy Paco Rivera y tal, dice, yo a ti te escuchaba siempre cuando hacías Tribuna Deportiva, estaba yo estudiando. Pues a mí me satisfizo mucho, ¿no? El vicerrector del campus, que se acuerde de mí y que me conozca gracias a eso. Y creo que gente de mi generación, una gran mayoría. Repito, muchas gracias, disculpar, enhorabuena al presidente y a un expresidente que está por ahí, y no os deis prisa en ascender, que eso es lo de menos. Ha conseguido el Breogán algo que probablemente no tenga nadie. Por ejemplo, yo tengo un artículo escrito en el blog, aún no lo publiqué porque me vienen otras cosas que pierden actualidad, que es en qué envidia el Club Deportivo Lugo al Breogán y en qué envidia el Breogán al Club Deportivo Lugo. El Breogán envidia al Club Deportivo Lugo seguro en su sistema económico, en su liquidez, en su capacidad económica. Pero después el Club Deportivo Lugo firmaría y se volvería loco si contase con una afición consolidada, una afición que está igual en las duras que en las maduras, una afición fiel como la que tiene el Breogán. Y eso solo se consigue. ¿Cómo se consigue? ¿Sabéis la anécdota de aquel señor al que pillaron en el Palacio de Buckingham
cortando el césped y un turista llegó al jardinero y le preguntó cómo se conseguía aquel césped tan maravilloso y dijo: regando, cortando, regando, cortando, regando, cortando, y así durante 900 años. Y esto es igual. Esto se consigue gracias a 50 años. El Lugo a esos efectos ha nacido ayer. Pero no solamente Lugo, Paco. Dime. Que no solamente Lugo, porque, por ejemplo, los museos, la cultura, si de hecho estamos aquí y la Diputación ha tenido esta maravillosa iniciativa de... Que por cierto todavía no lo ha agradecido. Es un poco en ese sentido, es decir, nos morimos de envidia de que no conseguimos, a través de los bienes patrimoniales que nos representan a todo el mundo, ser ese nexo de unión, y sin embargo el Breogán lo ha conseguido. Sí, pero Encarna, ten la completa seguridad de que si vosotros seguís, se va a conseguir también. Seguro. Ahora, lo que he dicho antes, Lugo es la ciudad de las primeras y las segundas ediciones. La gente se cansa. Si yo hiciera un repaso, os diría: primer Festival de Cine Aficionado Círculo de las Artes, primer no sé qué, os diría mil cosas, primer certamen de artes plásticas Cidade de Lugo, primer concurso de narrativa Cidade de Lugo, os digo, estoy soltando lo que primero que se me viene a la cabeza. Pero la idea de trabajar juntos, ¿no? En el sentido de que... A mí, por ejemplo... La comunidad que tiene Breogán, pues ahora mismo mucha gente que no sabía lo que era la red museística ha estado ahí sonando, hemos ido con los colegas... Que sí, que... No, y todo hay que seguir. Mira, yo recuerdo cuando llegué al Patronato de Cultura, el año anterior no había habido ya verbenas en las fiestas de San Froilán. Y yo me parecía una fiesta de San Froilán sin verbenas, me parecía un disparate. Y retomé lo de las verbenas. Y el primer año hicimos unas verbenas con unas orquestas magníficas y fueron un fracaso estrepitoso. El segundo año volvimos a hacerlas y ya fue un fracaso. Al tercer año volvimos a hacerlas y bueno, al cuarto año fue un éxito. Y al quinto año ya veis cómo están las verbenas en San Froilán. Lo que pasa es que eso hay que tener constancia y es como... Paco, no, eso. No, es que me interesa conectar una historia que creo que la radio con... Oye, yo debo estar quedándome sordo, es probable. Es que no sé si esto es mi niñez, no sé si lo tengo distorsionado y si realmente fue así. Entonces, bueno, se lo he echado para preguntarte. Vosotros en la COPE, bueno, sigue ahora a las 12, pues tenéis que cortar, ¿no? En alguna ocasión, o en todas las ocasiones, por el tema de años. Hubo algún partido que hubo que dejarlo y que curiosamente fue muy corta la primera parte después, ¿no? Sí, vamos a ver. No sé si eso es del todo cierto. Se me había olvidado. Hay dos historias impresionantes. Una, el día de San José, promoción de Zaragoza. Es que a veces dudo porque no tengo nada apuntado. Tengo aquí una chuleta y se me... Promoción de Zaragoza. El día de San José, en la época aquella, os hablo del año 69, Paco, fue la promoción. O 68, fue. 68. Las emisoras de radio, el único ingreso importante que tenían eran los discos dedicados. O sea, ahí estaba el 80% de los ingresos. Los siguientes eran de las esquelas y la publicidad era lo último, porque hacían publicidad. Yo era capaz ahora de recitar la media docena de comercios que hacían publicidad: Olmedio, Vitacal, Ramón Puente Jato, Yogur Rueda, Joaquín de Galerías, y yo creo que poco más. Y entonces toca un partido el día de San José. En la radio empezamos los discos de la mañana, los discos dedicados a las 8 de la mañana, y se acabaron a las 3 de la madrugada, porque con un par, el director de entonces, Benito Vázquez Regueira, el mejor director que ha tenido Radio Popular con mucha diferencia, incluso sobre mí, un director magnífico, con el único que solo me faltó pegarme, es muy curioso, o sea, menos pegármenos, hemos hecho de todo. Y yo lo llamo ahora y pregunto, ¿quién es el número uno? Y me dice, Paco Rivera, porque él tenía una voz muy buena, y era el número uno. Y entonces, en algunas de nuestras discusiones, yo sé que lo único que le ofendía era que yo le censurase su capacidad como locutor, que
porque yo era mucho peor que él. Yo lo trataba de usted porque me enfadé con él, vamos, y lo sigo tratando hoy. Y dice, mire, usted presume de voz, pero yo soy mejor que usted. Y usted no lo va a reconocer, pero yo me siento gratificado, aunque usted no lo diga, porque yo que sé que usted lo piensa. Yo le hacía un juego de palabras, vete de aquí, te voy a echarte. Bueno, teníamos follones continuados. Yo lo adoro y él me adora. Es una cosa magnífica, rarísima, porque ya digo, nos hemos insultado, me ha abierto expedientes, yo he estado sancionado 5 días de empleo y sueldo, que después, por cierto, no me tal, éramos muy jóvenes, yo, él no, y entonces quiero decirte que era una cosa muy tumultuosa, ¿no? Muy tumultuosa. Y aquel decidió, dijo, esto, tenemos un compromiso publicitario y esto hay que respetarlo. Y se dio el partido interrumpiendo los discos dedicados, que fue terrible. Pero a lo que se refería Paco, eso sí que fue gordo. Partido Universidad de Canarias, Breogán, promoción de ascenso, empate allí, me acuerdo, acabó con empate, y transmisión obligada del desfile de la Victoria. Daban el desfile de la Victoria y era época de Franco, obligado, lo mismo que estaba obligado a dar el parte, además con un sistema que se llamaba líneas a tu cargo. Eso quiere decir que tenías que pagar tú el teléfono, que repito, costaba mucho dinero en aquella época, y resulta que tenemos que dar el desfile de la Victoria. Y nos planteamos cómo vamos a hacer. Teníamos que dar el partido, era muy importante, estaba todo Lugo pendiente. No podíamos dejar de dar el desfile de la Victoria. Y entonces a mí se me ocurre una idea sobre la marcha, y es no decirle nada a la gente y recuperar el resultado del partido cuando hubiera la conexión. Es decir, imaginaros que el partido tenía que empezar a las 12, y la transmisión, y empieza a las 12:15. Van 15 minutos de partido. Yo no quiero decir que van 15 minutos de partido. Tengo que decir que ha empezado el partido, pero en aquel momento están 20:18. Y entonces, en lo que falta, tengo que cantar las canastas que se producen, más cantar las que se habían producido, inventándomelas. Antonio Feas, cuando regreso, me dice, pero bueno, ¿cómo fue aquello? Yo nunca vi tanto acierto. Claro, yo no podía cantar fallos. Yo cuando había fallos también los cantaba como aciertos, porque lo que había... bueno, y a todo esto ir llevando la cuenta para llegar a un momento de no pasarme, que no fuera a cantar más de los que había en el marcador. Bueno, esto nunca, bueno, yo no sé, se dio cuenta, yo creo que no, salvo esa sorpresa de decir, joder, es que han tirado 20 veces y han marcado las 20. Parece un tiempo cortito, claro. Sería un primer tiempo. Bueno, un primer tiempo, pero yo creo que en esto ya no caía. No, porque es que yo seguí cuando había acabado el primer tiempo, claro, es que tenía que recuperar el asunto. O sea, yo no dije, imaginaros que el tiempo acabó 30-30. Estaba acabado y yo iba todavía en 20:18 y tenía que seguir y sobre todo para completar. Bueno, fue un alarde que supongo que tendría muchos fallos y que incluso el tiempo estuvo mal medido, pero como la gente estaba... Yo, salvo Feas, que se extrañaba de decir, joder, es que yo... ¿Cómo es posible tanta...? Fue lo único, pero es verdad, sí. Quería hacer una pregunta que siempre lo oí y nunca fui capaz de saber si era verdad o no. ¿El qué? Los árbitros alguna vez venían a comer al beluga. Sí, hombre, Sancha. Cuando se acababa el baloncesto por la noche, le decían, hoy hubo beluga y tal. Sí, Sancha venía mucho. Los árbitros en general, había de todo, como en todas las cosas. O sea, oye, yo os lo he dicho antes, yo no tengo prisa ninguna, pero no quiero que nadie esté aquí mal a gusto, ¿eh? Y si queréis, en privado os digo cosas que en público no se pueden decir. A todos, además, no, porque... No se os ocurre nada, no os queda ninguna... Oye, y gracias, Paco, por acordármelo, porque me quedaba y era una de las historias. Fijaros, yo lo único que lamento es que yo, que podría estar hablando hasta mañana y hasta pasado de este tema y de otros, soy muy
me cuesta mucho trabajo escribir. Y lamento mucho esto, ahora mismo, no haber hecho un libro sobre Breogán, porque esta es una parte de la historia, sobre todo recordando más cosas y precisando más y tal, ¿no? Pero yo, si algún día alguien se decide a ser el amanuense, el que tal, yo estoy incluso a cederle los derechos, encantado le dicto todo y le tal. Porque es una pena que son cosas que no hacen daño, porque son en general cosas blancas, ¿no? Y es una pena que se pierdan, porque todas estas cosas unidas son las que producen. Se ha llegado a esto gracias a todo el pasado, a los Varela Portas llevándonos a todos en sus coches, a aquel famoso partido de Salamanca, que era el último, en el que ya se festejaba el ascenso y que estaba nevado todo, y en lugar de ir en el autocar nos vino a buscar un autocar aquí delante de la Caja de Ahorros de Galicia, en la Plaza de Santo Domingo, y fuimos en coches particulares. Y cada 10 kilómetros nos salíamos y nos bajábamos todos a sacar el coche de la carretera. Tú venías en aquella vez. Entonces vosotros estabais cuando... Sí, aquella noche que os escapasteis. ¿No? Hombre, estaba toda la plantilla, o casi. Bueno, yo también estaba. Estábamos en un sitio... Estábamos en un sitio así de juerga... Y entró toda la directiva encabezada por... ¿Era entrenador Quiñoa? Sí, Quiñoa, que tenía muy mala leche. Por cierto, otra persona que tiene una gran importancia en la historia del baloncesto. Yo recuerdo el Santo Tomás suyo, que fue un equipo primoroso. De aquí probablemente nadie lo haya visto jugar, ¿no? O muy pocos. En el campo de Falange, con Lamela, con Chavo, con Amigide, con Laje, con No, Polo Izaringa y Chava y Caraduje y Miguel Álvarez Marín y todos estos es de otra época, que eran dos equipos, que era el San Fernando de la Guardia de Franco, fijaros qué nombrecito se traía, y el Celeste. Y en el San Fernando de la Guardia de Franco jugaban todos los bestias, incluido un tío mío, y todos los juerguistas de Lugo. Hace poco publiqué una entrevista, el último de aquella generación que se ha muerto ha sido Chava, pero unos días antes se murió Polo, y Polo en la entrevista, o sea, no es que es una cuestión, contaba que se bebían todos los días 50 tazas de vino. O sea, eso era el San Fernando de la Guardia de Franco. Y el otro era el Celeste, en el que estaban Santiso, Balbás, Paco Martínez, Antonio Feás y tal, que eran los niños bien de Lugo. Y los partidos acababan todos a palos, y evidentemente casi siempre cobraban los del Celeste, porque los de San Fernando de la Guardia de Franco eran mucho más camorristas. O sea, era tal, y si habían tomado los 50 tazos antes, pues llegaban como motos, ¿no? Y se jugaban los partidos en el campo de Falange, que cuando llovía el balón pesaba lo doble, porque era balón de cuero, se empapaba en el agua y entonces pues se le añadía medio kilo posiblemente al peso, y con zapatillas de esparto. Todo eso lo recuerdo yo, como recuerdo un partido histórico aquí había un equipo en Ferrol que se llamaba Lavazán, que tenía dos jugadores internacionales, Casal y Pardo, y que era para los lucenses como el Real Madrid de hoy. Nunca se le había ganado y tal. Y entonces se celebra un partido, una selección lucense contra Lavazán, que agarraros, se celebra delante de la plaza de Abastos, que estaba todavía sin redimensionar y sin recuperar exactamente la plaza, y entonces era en cuesta. O sea, había no muy grande, pero había una cuesta. Se colocaron, digamos, donde está la caja de ahorros, ahora banca, una canasta, y la otra al lado más o menos de la iglesia de San Pedro. Y allí se jugó el partido, con miles de personas. Y fue la primera vez en la historia que Lugo le ganó al equipo de Lavazán. Un acontecimiento, bueno, estratosférico, ¿no? Y eso os estoy hablando posiblemente pues, del año 54 o 55, por ahí. Recuerdo, Paco, en el partido de estudiantes que decías que había ganado el lugar, las cosas de los boinas en focas cruzando la pista y a demencia cantando al Paco.
Bueno, que se portaron de maravilla. O sea, yo es que no yo creo que eso depende mucho de la actitud. Por ejemplo, de campos que te tratan, a mí me trataron bien en todos los campos, y donde era ya de traca era en Vitoria. En Vitoria era el colmo de las atenciones, de la directiva, de los empleados del campo, ¿quieres más sillas? Traigo agua, tal. Bueno, yo era al único sitio. Yo hubo muchos desplazamientos que no hice. Hizo muchos José Luis Otero, hizo muchos Manolo Guntiñas, hizo muchos Paco Pellegrín, que estaba en Madrid y lo hacía allá, pero yo el de Vitoria no me lo fallaba, porque el de Vitoria era una delicia ir allí. Se comía de maravilla, la gente era encantadora. Recuerdo una anécdota también, Paco, alrededor del programa, que después de un partido ganado, celebrando, hubiera un accidente en Barajas. Yo no sé si tú estabas, no lo si estabais desplazados, recuerdo eso sí, de pasar de celebrar un accidente aéreo en Barajas que nos prohibiste. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo del famoso partido de aquel de que nos mantuvimos, que hicimos noche en León, y fue una de las juergas más gamberras que os podéis imaginar. Acabamos, Alfredo Pérez, yo no sé si Seral estaba entonces, pero varios en el tren de Lugo, el que venía para Lugo paraba mucho en León, paraba como 3/4 de hora, y nos enteramos, y a las 5 de la mañana, a la hora que pasaba, llegaba aquí a las 8, pues serían las 4. Nos metimos en el tren y despertamos a todo el tren, llamándolos en el coche cama. Estaba de gobernador civil de León a Luis Mejía Aguiar, que había sido alcalde de Lugo y presidente de la Diputación de Lugo, y nos vino a saludar al hotel. Y dijo, bueno, que no tenga que sacar a nadie de la comisaría, pero tenéis León para vosotros. Y claro que lo tomamos. Yo era una etapa que me parecía mucho a Juan Pardo, y llegamos a una discoteca, y entre que me parecía y que era de noche, estaba oscura, estaba actuando Juan Erasmo Mochi. De esto, hay un refrán que dice que hay antes un mentiroso que un ciego, ¿no? Hay un testigo que hoy no está aquí. Yo no sé si hay alguno que estuviera allí, pero Antonio Seral, por ejemplo, estaba allí. Era uno de los que estaba. Josécho, de Compresa, que era el vicepresidente, era mi manager, era el manager de Juan Pardo. Y a las niñas que me venían a pedir autógrafos, les decía, él era calvo, tenéis que darme antes un besito en la calva. Y entonces, porque yo al principio lo negaba, pero llegó un momento en que me sentí tan abrumado que dije, mira, eran las 4 de la mañana, teníamos, la verdad, unas copas, dije, mira, ¿qué más da? Pues venga. Y salí a la pista a saludar. Y no hubo nadie que se diera cuenta. Nadie, ya te digo, Antonio, supongo que había más gente, pero Antonio Seral está vivo, podéis preguntarle. Está vivo de milagro. ¿Eh? Fue el año del accidente, Navidades. Para el accidente. El año de... Ah, Merino, claro. Pues ese año fue el año del periodo. Fijaros, fue de los disgustos que yo he llevado en mi vida, fuera de mi familia, incluso de amigos. Fue uno de los más grandes y ¿sabéis cuál? Hay cosas que te afectan especialmente sin saber por qué, porque se ha muerto otra gente. Yo con este chico, con Merino, le había hecho 2 entrevistas y había hablado con él media docena de veces. Pero bueno, de estas cosas, como con Martín, cuando se murió Martín, el del Fernando Martín, que recuerdo que era en unas prenavidades y en una campaña electoral de las autonómicas. Me acuerdo yo porque me pilló la noticia en la sede del Partido Popular, que estaba haciendo yo allí unas entrevistas. Y a mí el de Merino, que fue un 22 o un 23 de diciembre, me estropeó las Navidades. Había sido tremendo, tremendo. Yo creo que fue... Bueno, y otro que me afectó mucho fue el de Fran Garrido, porque yo había hecho mucha amistad con él y con su mujer, o con su novia, ¿no?, cuando estuvieran aquí, y había sido una cosa terrible porque se murió jovencísimo, de 30 y tantos años, con un cáncer de estos galopante y tal, que había habido antes de morir. Hubo aquí un homenaje, que vino él, ¿no? ¿No vino él aquí? ¿O vino después alguien? Yo eso no me acuerdo ya, o sea, lo tengo muy confuso. Yo me fío mucho de la memoria y claro, la memoria da, pero no da para tanto. Oye... Tú fuiste maestro de periodista. Hay un periodista de aquí de Lugo, que no voy a dar su nombre, que tú le enseñaste, porque decía, Diego, eres feo.
Ah. Y se lo pasa a fulano de tal. Por cierto, de mi generación, de aquella época, todos los periodistas que hacían información del Breogán se han muerto, todos. Es terrible, es que te da un mal... Pero bueno, enhorabuena a todos por seguirlo, por la perseverancia, y a la directiva, a los que son y los que han sido, y a Paco Basanta, que creo que es el único ahora mismo representante aquí de los medios informativos, decir que no cejéis y convenced a Julio Beberide de que tiene que seguirlo haciendo. No, ya sé, pero que hay que seguir. Y, bueno, muchas gracias. Pilar, muchas gracias. Muchas gracias.